Artículo 19 es una organización independiente y apartidista que se dedica a promover y defender el alcance progresivo de los derechos de la libertad de expresión y el acceso a la información de acuerdo a los derechos humanos internacionales. Esta organización se fundó en el año de 1987 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fue una idea original de John Roderick MacArthur, un filántropo y periodista estadounidense. Para 1996, ya en una planificación de expansión global del proyecto, la Fundación Westminster Foundation for Democracy otorgó un aproximado de 15.000 libras esterlinas para establecer una vinculación con los medios independientes en Croacia. Actualmente existen 21 sedes oficiales de la organización, las cuales se encuentran distribuidas alrededor del mundo. Algunas de ellas se encuentran en Francia, Alemania, Polonia, Marruecos, Egipto, Estados Unidos, México y Centroamérica, Brasil, Bangladesh, por mencionar algunas. Entre sus objetivos se encuentra la facilitación de la incorporación de la sociedad en la toma de decisiones informada. Exige el derecho a la difusión de información y opiniones en los medios. Investiga las amenazas y las tendencias. Da acompañamiento a las personas a quienes se les han violado sus derechos y contribuye en el diseño de políticas públicas en su área de acción. Su misión es proporcionar un ejercicio de libertades entrelazadas, las cuales son catalogadas en dos. Libertad del habla, que es el derecho a expresar y difundir opiniones, ideas e información a través de cualquier medio. La libertad del saber, que es el derecho de exigir y recibir información de las personas que ostentan el poder. En cuanto a sus valores, se encuentra el actuar con integridad, fomentar la transparencia, celebrar y defender la diversidad, ser responsables, innovar y aprender. Por otro lado, el trabajo político y legal, en el que se encarga Artículo 19, es promover el análisis de leyes nacionales, enviar opiniones de expertos a las Cortes y moldean los estándares internacionales a través de las Naciones Unidas. Artículo 19 es miembro de Accountability Now, la asociación que se obliga a informar a la Comisión de Ayuda de cualquier incidente que pueda causar preocupación. Ejemplo de ello, cuando un incidente fue reportado en la Comisión en 2017 respecto a una violación de la naturaleza económica por un empleado en las oficinas de Camboya. La información acerca del caso se encuentra disponible a través de la plataforma. Artículo 19 en México. El proceso transitorio que vivió México en la salida del partido político oficial, el Partido Revolucionario Institucional, significó una serie de retos para toda la sociedad. Uno de los momentos claves fue en el 2003, cuando se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. La creación de dicho organismo llevó a implementar el papel en la sociedad civil en la organización del país. El acceso a los archivos permitió la proliferación de periodismo de investigación. Artículo 19 abrió su llamada Oficina México y Centroamérica en el 2006, mismo año de toma de protesta de Felipe Calderón Hinojosa. El acceso a la información y los logros para transparentar la administración gubernamental cayeron en el 2007. Tras las fallidas estrategias de Calderón, decenas de archivos fueron escondidos, pues la guerra contra el narcotráfico fue la excusa perfecta para frenar el acceso libre a la información y los hilos que se pudieran presentar. La reforma afectó el acceso libre a la información en el 2007, fue peleada hasta 2013, donde Artículo 19 estuvo presente en el proceso de legitimación para la autonomía del IFAI. Así, la institución podría ejercer la virtud de brindar información sin tener trabas. Aunado a esto, el IFAI protegería los datos personales. Desgraciadamente, durante la administración de Enrique Peña Nieto, el IFAI, que se modificaría a Instituto Nacional de Acceso a la Información, usaría la protección de datos personales para eliminar rastros de investigadores digitales sobre la corrupción. Entonces, desde su creación, Artículo 19 de México ha tratado a contracorriente revertir los daños a la libertad de expresión y al acceso de la información. No solo se ha presentado como una organización inquieta en los procesos legislativos, sino también ha servido como medio de comunicación y una organización de análisis de datos.
mediante sus informes, ha recogido información de diversas fuentes para presentar los números reales sobre periodistas desaparecidos, agresiones, registros de leyes que se oponen a la libertad de expresión, ya sean nacionales o estatales, y tristemente también lleva el número de periodistas asesinados. El organigrama de la asociación en México se divide en distintas áreas: área de dirección, programa de derecho a la información, programa de derechos digitales, programa de protección y defensa, área de administración y finanzas y el área de comunicación. A lo largo de la existencia de Artículo 19 en México, ha sufrido distintas coyunturas trascendentes. Ejemplo de ello es el derecho al olvido. En un principio se pensó que el Internet brindaría una libertad de expresión casi ilimitada. Los gobiernos, al ser tachados y criticados, han intervenido en el ejercicio pleno del derecho a la expresión, a la información y claramente a la verdad. El gobierno estatal, en el periodo de Enrique Peña Nieto, ha tenido un desapunte en la eliminación de contenidos de medios digitales. Vale la pena rebobinar hacia 2014, cuando se vivió un juicio sin precedentes. Los involucrados, Google y el gobierno de España. El gobierno ibérico usó la vía legal para obligar a desvincular todos los resultados que arrojaran los navegadores de Internet al buscar al ciudadano María Costeja. El caso fue ganado por la representación española. De este suceso se acuñó un término abiertamente en contra de los derechos humanos y a la información: el derecho al olvido. El derecho al olvido es un concepto usado para borrar ciertos contenidos, sobre todo entradas de páginas, videos e imágenes de la web. Principalmente ha sido usado de forma inconsistente por parte de figuras públicas pertenecientes a la esfera política. En el caso mexicano, hay nombres como Berto Moreira, quien utilizó el derecho para respaldar el servicio que solicitó a la empresa Eliminalia, grupo dedicado a borrar todo tipo de contenidos. Es pertinente señalar que el derecho al olvido no es un derecho, no existe hasta el momento una definición establecida, por lo tanto no puede ser utilizado ni siquiera en España. Aunado a eso, la concepción de una idea así es antigónica a lo logrado en las declaraciones de derechos humanos de cada región. Durante el sexenio de Peña Nieto, la representación del derecho al olvido se dio por medio de la empresa española Eliminalia. Constantemente esta institución mensajeó Animal Político, página web de periodismo libre, de quienes buscaban la eliminación de contenidos perjudiciales a los personajes públicos. La principal excusa es la nula extensión del derecho a la privacidad, el honor y la reputación. Los derechos antes mencionados son respetados hasta el punto en el que transgrede el derecho a la información que se halla en la nube de lo público. Durante el periodo de diciembre de 2012 a julio de 2017, hubo 76 peticiones de eliminación de contenidos por parte del Poder Ejecutivo, mientras en el Poder Judicial se presentaron 11 peticiones. Entre las temáticas de los contenidos están críticas al gobierno, revelación de datos personales y de seguridad. A lo largo del sexenio se puede ver la eliminación injusta de contenido virtuoso para la sociedad. Internet se está infectando de una censura sin fisuras, pues ha hablado la vía legal para cubrir los actos antidemocráticos. Un país con aspiraciones democráticas como México debe asegurar los derechos a la expresión y a la información de los gestores públicos. Otro de los momentos coyunturales en la historia de México sobre la información es Pegasus. Pegasus es un malware espía que es vendido por la empresa israelí NSO Group a los gobiernos con la condición de utilizarlo para seguir a terroristas y narcotraficantes. Este se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular, ya sea a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contraseñas, contactos y calendarios. Artículo 19. En conjunto con otras organizaciones como Citizen Lab, Air3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional,
han investigado sobre los casos de defensores de los derechos humanos, incluso con los investigadores especializados en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con el reportaje realizado por Citizen Lab, R3D, Artículo 19 y SocialTIC, publicado en The New York Times entre enero de 2015 y julio de 2016, se documentaron 76 nuevos intentos de infección con periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo Emilio, y Rafael Cabrera. El 30 de agosto de 2018 se han interpuesto demandas civiles en tribunales de Israel y Chipre en contra de NCO Group y empresas afiliadas debido a su negligencia y complicidad en el espionaje. Actualmente, este caso en México sigue impune. Sin embargo, se siguen realizando investigaciones sobre que exista una solución a este problema. En el siguiente cuadro proporcionado por Citizen Lab, en cuanto a acciones realizadas de Artículo 19 en México, se encuentra la propaganda oficial. Una de sus acciones más recientes fue el amparo exigido ante la Suprema Corte para regular la publicidad oficial a través de la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia sea suficiente y transparente. Artículo 19 emitió una petición y una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación demandando que se hiciera algo al respecto de esta falta de regulación. De acuerdo con el International Annual Report del año 2017, en México no existía una regulación de la propaganda oficial. Sin embargo, Artículo 19 en 2017 logró que se implementara una regulación obligatoria de ella. En este documento se reporta que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 2013-2017, el gobierno gastó más de 38 billones de pesos en propaganda oficial, comprando espacios en los medios para distribuir información a los ciudadanos. Esos espacios publicados han sido usados para promover actores políticos y para tratar de callar la crítica de los medios, afectando la libertad de expresión. Estas acciones son un medio para controlar el contenido y las líneas editoriales. Puede llevarse a cabo como una censura sutil o indirecta, pero que ha sido un obstáculo para el desarrollo plural, crítico y gratuito del debate sobre intereses o problemas políticos. Esto a su vez tiene efectos en la confianza que la gente tiene en los medios. El 15 de noviembre del mismo año, la Suprema Corte votó a favor de la petición reconociendo el valor de la libertad de expresión y la necesidad de remover cualquier forma de obstáculo que pusiera en riesgo estos derechos. También existe el proyecto Rompe el Miedo. En México existe Rompe el Miedo, un sistema de tiempo real que monitoriza y reporta actividad policial durante protestas en las redes sociales. Lleva 5 años funcionando y ha sido activado más de 20 veces para apoyar, informar y monitorear elecciones y protestas a nivel mundial. Artículo 19 realiza este reporte con el fin de dar a conocer todos los datos que ha realizado durante un año. En 2017, por ejemplo, el 94% de los fondos ejercidos por la organización fueron de tipo restringido, es decir, etiquetados para desarrollar actividades previamente acordados con donantes, mientras que el 6% fueron otorgados para brindar soporte general a la organización. También el 65% de los ingresos de la organización fueron donados por fundaciones privadas. Finalmente, en el rubro de otros ingresos podemos destacar que un ingreso menor, pero no por eso menos importante, provino de los donativos individuales que sumaron aproximadamente 10,000 pesos. Sus donantes principales fueron Angélica Foundation, Ford Foundation, Embajada de Irlanda en México, Embajada de Suiza en México, entre otros.